Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Para cualquier duda o consulta sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o de venta de ninguno de los productos mencionados. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión de invertir y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Como siempre, y antes de iniciar el capítulo, os recuerdo y os agradezco que le deis un like en la aplicación si os gusta el podcast, porque de esa manera, pues el podcast llega a un público más grande, ¿de acuerdo? Spotify 5 estrellas, iBook, YouTube, en fin, donde lo veáis. Es algo que de alguna manera no nos cuesta nada y la verdad que ayuda mucho a que le dé visibilidad. Bueno, pues sin más, vamos con el capítulo de esta semana que le he llamado Calcular correctamente el horizonte temporal. Y de este asunto voy a hablar y desarrollar el episodio de esta semana. El inversor debe plantearse la inversión no pensando en su edad y sí pensando más en su horizonte temporal. El inversor muchas veces se equivoca con demasiada frecuencia respecto a su horizonte temporal. Toma como base la fórmula de 100 menos su edad para aplicar el porcentaje que debe invertir en renta fija o en renta variable. Y restar tu edad actual a 100 es el porcentaje que tienes que tener en renta variable. Puede no ser lo más correcto. Esta regla se puede leer en muchos tratados de inversión, revistas, blog, etc. Vamos a ver un pensamiento típico de inversor. Tengo 60 años, pienso retirarme a los 65, así que tengo un horizonte temporal de 5 años. ¿Pensamos de verdad que el horizonte temporal se estira hasta el día que me jubilo? ¿No sería más sensato pensar en el día que tengo que retirar mi dinero? Bajo mi criterio, esta forma de pensar corta potencialmente las alas y conduce a cometer errores. Peor aún, puede que estas equivocaciones no se manifiesten hasta años después, con frecuencia demasiado tarde para ponerle remedio. El horizonte temporal no es el periodo entre hoy y algún acontecimiento determinado. El horizonte temporal es el tiempo que necesitamos que nuestros activos trabajen para nosotros. Para muchos inversores individuales suele ser su vida entera y la de su cónyuge, y nunca debemos olvidar al cónyuge, del cual también voy a comentar algo, pues también me merece una cuestión interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios que indican lo siguiente. Si eres un hombre de 60 años, la Seguridad Social estima que tu expectativa de vida son otros 24 años, de media. Sin embargo, si eres una mujer de 60, tu expectativa de vida son otros 28 años más. Si la intención de un inversor es pasar cuanto más pueda a sus hijos, tal vez quieras pensar en más de 40 años vista. En cambio, si tu meta es sustentarlos solo a vosotros dos durante la jubilación, piensa más en la línea de vuestras expectativas de vida. En base a estas cuestiones son las que deberíamos de establecer nuestro horizonte temporal. ¿Podría suceder que fallecierais los dos frustrando vuestros planes? Sí, por supuesto, es una opción. Pero morir con suficiente dinero en el banco no depende de una mala planificación. Lo que no queremos es planificar de cara a un horizonte temporal de 25 años, llegar a los 85 y descubrir que el dinero ha desaparecido en gran parte, y si a ti o tu cónyuge vive hasta los 95, a él o a ella no le gustará nada padecer pobreza durante la vejez. Es algo que, podemos ya ver que es bastante cruel. No hay color en relación a un evento u otro. El último, como vemos, es mucho más cruel. Uno de los mayores errores que cometemos
los inversores es minusvalorar nuestro horizonte temporal y no planear cómo generar crecimiento suficiente para alcanzar nuestros objetivos. Muchos resumen que no tienen grandes objetivos de crecimiento, pero se olvidan de, en primer lugar, el impacto insidioso de la inflación y, en segundo lugar, la inflación no afecta a todas las categorías por igual. Vamos a verlo con más detalle. Con el paso del tiempo, la inflación puede asestar un buen golpe a nuestro poder adquisitivo. Digamos que si hoy necesitamos 50.000 euros para cubrir nuestros gastos anuales básicos de manutención, en 10 años, si la inflación sigue su promedio histórico a largo plazo de alrededor de un 3% anual, necesitaremos 67.000 y en 20 años 90.000. Si tenemos 60 años y gozamos de buena salud, sin duda es posible que puedas llegar a vivir otros 30 años. Si tienes 50, lo más normal sería que vivieras otros 30. Para mantener el poder adquisitivo de estos 50.000 en 30 años, necesitarías 121.000. Si confías en tu cartera de inversiones para conseguir todo o parte de la liquidez necesaria para cubrir los gastos de manutención y tener un horizonte temporal prolongado, seguro que necesitarás cierto crecimiento, solo para incrementar las probabilidades de que tu cartera se estira lo suficiente para que el flujo de efectivo esté referenciado a la inflación. Vamos a verlo también un poquito más adelante con algún ejemplo. Al no valorar correctamente nuestro horizonte temporal e infravalorar cuánto crecimiento necesitamos, podríamos incrementar la probabilidad de que nuestra cartera no pueda cubrir el nivel de liquidez con el que habíamos contado. Y si descubres en 10 o 20 años, no habrá mucho que puedas hacer al respecto, pues ya prácticamente no tendremos tiempo. Vamos a ver con detalle una tabla de interés compuesto y qué pasa con nuestros activos a largo plazo. Si ponemos un horizonte temporal de, por ejemplo, 10 años, 1 millón de euros se convierten, que necesitamos de poder adquisitivo, 1.400.000, pero si vamos a 20 años, lo que necesitamos es 1.916.000. Como vemos, quiero decir, es que la inflación impacta y mucho en nuestro nivel adquisitivo. También podemos verlo desde el punto de vista contrario, es decir, desde el punto de vista de una tabla de interés compuesto, ¿qué supone para nosotros si invertimos, por ejemplo, en algo razonable de conseguir, que es un 6%? También lo veremos un poquito más adelante cuando empecemos a retirar dinero, qué pasa con la inflación y qué pasa si invertimos en una cartera tanto al 2 o el 3% como al 6%. Pues mirar, una cartera al 6%, 1 millón de euros, digamos que cada 10 años se dobla. Es decir, hoy 1 millón de euros al 6%, razonable de conseguir, no estamos poniendo cosas extraordinariamente altas, dentro de 10 años se convierten en 2 millones, pero es que dentro de 20 se convierten en 3.600.000 y dentro de 30 se convierten prácticamente no, en 6 millones de euros. Estamos hablando del 6%. Obviamente, si ponemos, solo a título informativo para que veamos, una cartera al 9%, pues mirar, en 10 años se convierten en 2.580.000, pero es que en 20 años se convierten en 6 millones y en 30 años se convierten nada más y nada menos que en 13 millones. Es decir, multiplicamos nuestro capital por 10 veces. Bueno, 9%, obviamente tenemos que ponerle en la cartera, lo veremos un poquito más adelante, más activos de riesgo, pero para que veamos un poco. Al final lo único que estoy haciendo es en una tabla de interés compuesto, como es un podcast hablado, pues bueno, no puedo poner la imagen, pero bueno, cualquiera podéis sacar una tabla de interés compuesto, ir poniendo el capital inicial, valorar en años y al final, ¿qué pasa? El primer año, por ejemplo, si lo ponemos al 9%, nos dan 90.000 euros de intereses, pero es que dentro de 10 años nos están dando 213.000 euros de intereses solo, obviamente al 9%, pero bueno, si lo ponemos al 6%, el primer año son 60.000 y en el año 2035, por ejemplo, ya son 107.000. Muchas veces es lo que hace una tabla de interés compuesto a largo plazo, porque no es lo mismo calcularlo sobre 1 millón
que luego sobre 1.600.000, 2 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un poco para que lo pongamos un poco en contexto. Bien, seguimos. Tenemos que tener en cuenta también, como decía antes, la esperanza de vida sigue creciendo. La esperanza de vida promedio no ha dejado de aumentar década tras década. Las nuevas tecnologías y los descubrimientos médicos no solo no han alargado la vida, sino que la han hecho mucho más agradable, además de contar con mejores tratamientos para muchas enfermedades. Y lo normal es que lo más probable es que en los próximos años dicha innovación no se detenga, lo que significa que, como decía, lo normal será que la esperanza de vida siga creciendo, algo que nuestro horizonte temporal también debería de tener en cuenta. Como ya he comentado anteriormente, el horizonte temporal no es más que un elemento clave a la hora de determinar una adecuada asignación de activos a largo plazo. Se trata de un factor importante, pero no el único que no debemos de tener en consideración. Otra cuestión importante: ¿cómo retirar flujos de efectivo en mi cartera para completar mi pensión? Bien, este asunto también es extraordinariamente complejo. Aquí conviene hacer un buen asesoramiento absolutamente personalizado. De la misma forma que no hay dos personas iguales, no puede haber planteamientos estándar o iguales para todo inversor. ¿Por qué? Porque cada persona, con el mismo capital, misma pensión, necesitará más dinero para vivir que otras. Las personas, unas son más austeras que otras, habrá que adaptar todas estas circunstancias. Podemos encontrarnos con un inversor más austero y con mayor aversión al riesgo, y otro menos austero pero con mucha más aversión al riesgo. Mirad, lo vamos a ver en detalle. Mirad, un inversor que podríamos catalogar como menos austero necesitará de traer más capital de su cartera, siendo consciente de que desea tener poca volatilidad en la misma, es decir, querrá sacar más dinero siendo más conservador. Obviamente, habrá que diseñar la cartera en función de sus circunstancias, pero sabiendo que estas circunstancias le harán llegar, vamos a llamar, menos lejos, o lo que es lo mismo, dependiendo del capital que tenga, es probable que acabe comiéndose dicho capital, cosa que por otra parte es muy lícita, pero tendremos que hacer ver al inversor que comer todos los días gambas, obviamente es un símil, y queriendo tener un porcentaje alto de capital sin variaciones, habrá que tener en cuenta que quizás no nos llegue para toda la vida. No será lo mismo retiradas más prudentes y cierta aversión al riesgo que retiradas más elevadas con poca exposición a mercados de renta variable versus riesgo. Cuando hablo de riesgo me estoy refiriendo a invertir en renta variable. Ya vimos en capítulos anteriores cómo en periodos de largo plazo la volatilidad de una cartera de renta fija, renta variable, no tiene excesivas diferencias en términos de volatilidad. Y siempre estamos hablando de comparando mismos capitales. Espero que esto se entienda y ahora vamos a poner un ejemplo concreto para que podáis comprender mejor esto. Un inversor con 1 millón de euros y mucha aversión al riesgo y un ritmo de vida, vamos a llamarle alto o elevado, retira todos los años 70.000 euros. Al tener mucha aversión al riesgo, sus activos están en mercado monetario y algo en renta fija. Conclusión: esto le da al año aproximadamente un 3%. Claro, ¿esto qué significa? Que si retiramos un 7% y le renta un 3%, tenemos una desviación de un 4%. En un cálculo de contabilidad sencilla, pues una desviación de un 4% significa que en 25 años nos comemos la inversión. Puede que incluso 25 años sea un horizonte de inversión algo justo, vista las expectativas de vida. Y vamos con otro ejemplo, pero en el lado contrario. Un inversor con 1 millón de euros retira 36.000 euros, lo que es lo mismo 3.000 euros al mes. Es decir, un 3,6%. Y en este caso tiene algo mayor, un poco más de aversión al riesgo y tiene una cartera, vamos a llamar 50-50. 50% renta variable, 50% renta fija, que le debería de dar a largo plazo aproximadamente un 6%. 6%, como vemos, son 60.000 euros. Es decir, no nos estamos comiendo el principal. Tenemos una renta acorde, obviamente, una renta con volatilidad,
Pues no será una renta que siempre será igual, pero es que sí debería ser sostenible en el tiempo. Obviamente, estos rendimientos no serán lineales. Tendremos años de más 12% y otros años del menos 6%, pero entiendo que es una estimación bastante prudente de rentabilidad. Es decir, sin hacer grandes locuras en la cartera y sin asumir grandes riesgos, sí podemos estar en esta rentabilidad a largo plazo. Obviamente, alguien con un patrimonio de varias decenas de millones de euros debería de pensar más en las próximas generaciones que en ellos mismos o en su cónyuge. Y aquí la estrategia ya debería ser diferente, educando al inversor en esta circunstancia. También deberíamos de contemplar factores psicológicos, que cómo podríamos hacerlo, es decir, pues en una cartera que tenemos 50-50, retirar más dinero los años buenos y retirar menos dinero los años malos. A largo plazo, estos movimientos, que podríamos catalogarlos de simples, pueden ser enormemente beneficiosos en una cartera de inversiones. Es decir, si los mercados suben un 15% o nuestra cartera sube un 15%, podemos retirar ese flujo y adelantar gastos futuros, teniendo una cobertura de gastos de por 3. Es decir, cuando nosotros estamos necesitando aproximadamente un 5%, ya tendremos 3 años cubiertos, porque hemos retirado ese por 3. Si al año siguiente nuestra cartera cae un 10%, no será un desastre, pues ya tenemos cobertura de 3 años de gasto. Lo normal es que si los mercados en un momento dado caen, no estén cayendo más de 3 años. Si así sucediera, al cuarto año podríamos retirar nuestro 5% y lo normal es que se haya recuperado en todo o en parte. Y si esa retirada de efectivo no se haga en periodos, vamos a llamarle, de valle, que pueda afectar más a nuestro patrimonio. Un poco similar a cuando vendemos en valle. Esto es como ir vendiendo fondos de renta variable en máximos e ir pasando a renta fija, e ir comprando fondos de renta variable en valle, que con el tiempo nos hará tener mayores beneficios. Un poco al contrario de lo que hace el inversor medio, que es comprar en máximos y vender en mínimos. La gente muchas veces, este fondo que bien ha ido, ha subido no sé cuánto en el año. Está todo muy bien, no hay expectativas de ningún tipo y todo está subiendo, pues voy a comprar. Y luego al contrario, cuando viene volatilidad, los mercados caen mucho, el inversor empieza a leer noticias de todo, siempre pasa lo mismo, cuando los mercados caen un 20%, siempre vienen agoreros que dicen que va a caer un 40%, y si ha caído un 40% siempre hay agoreros que dicen que va a caer un 60%, con lo cual eso hace que a muchos inversores pues vayan transitando por los caminos incorrecto. Obviamente, todo lo que decía anteriormente hay que meter en la costelera del cliente todos estos factores para hacer una buena planificación. Edad, aversión al riesgo, etcétera. No será lo mismo 70 años que 91 años, etcétera. Por eso, no todas las planificaciones deben de ser iguales en función solo de la edad. Hay muchos factores a considerar para poder llegar a nuestros objetivos de vida. De ahí que haya querido llamar a este capítulo calcular correctamente el horizonte temporal. Porque si este cálculo lo hacemos de manera correcta, nuestros objetivos financieros deberían de ser mucho más fáciles de cumplir. Obviamente, esto no nos lo va a dar una herramienta de inteligencia artificial, ni tampoco un robot advisor. Ir de la mano en este asunto de un profesional puede marcar la diferencia en términos económicos de que lleguemos a nuestros objetivos o no lleguemos. Cuando tenemos 30 años y cometemos errores de inversión, tenemos mucho margen para enderezar la situación. Pero cuando tenemos 60, 70, 80, el margen ya es muy escaso. Bueno, ha sido, por lo que veo, un podcast esta semana en cuanto a duración corto de tiempo. Pero bueno, espero que haya sido productivo y os haya gustado este capítulo. Bueno, pues sin más dilación, como siempre, me despido de todos vosotros. Para cualquier duda o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.